¿Sabes cómo surgió la historia durante todos estos años y cómo influenció esto? Bueno, el día de hoy mi grupo les va a presentar la sexualidad a través del tiempo, el impacto cultural e histórico que tuvo. Mi nombre es Corema Chiquillán Chávez y el de mi compañera es Solange Álvarez Ramos. Y hoy día les vamos a presentar cómo fueron las épocas de la prehistoria, de la antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento, de la época victoriana y del siglo XX. Espero que les guste. Buen día, profesor. Quien le habla es Solange Kelly Álvarez Ramos y hoy le voy a presentar la sexualidad en la prehistoria. La sexualidad era clave para la reproducción y continuidad de las tribus, asegurando la transmisión de conocimientos. Se realizaban rituales vinculando la sexualidad de la fertilidad, creyendo que influía en cosechas, caza y protección. Las deidades de la fertilidad, especialmente femeninas, reflejaban la conexión entre sexualidad y vida natural. Pinturas rupestres muestran escenas sexuales y figuras femeninas ligadas a la fertilidad, destacando su relevancia cultural. Aunque esencial, la sexualidad estaba sujeta a normas basadas en parentescos y estatus social. Buen día, profesor. Quien le habla es Solange Kelly Ramos y hoy le voy a presentar a la sexualidad en la antigüedad. La sexualidad humana ha sido influenciada tanto por la cultura como por la historia de la sociedad. En Egipto, el sexo estaba relacionado con la religión y los dioses, y los faraones se casaban entre familiares para mantener el poder. En Grecia, la sexualidad era bastante libre y aceptaban tanto las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones entre personas del mismo sexo. La relación entre los hombres adultos y hombres jóvenes eran vistas como una forma de educación. En Roma, aunque las relaciones sexuales eran comunes y permitidas fuera del matrimonio para los hombres, la moral cambió con la llegada del cristianismo, que impuso reglas y limitaciones. En el judaísmo, el sexo dentro del matrimonio era importante tanto para tener hijos como para el placer entre las parejas. Sin embargo, el sexo fuera del matrimonio estaba prohibido. Por su parte, el cristianismo valoró la castidad y consideraba que el sexo solo debía ocurrir dentro del matrimonio y principalmente para tener hijos. La llegada del cristianismo en la Edad Media significó un brote muy significante en la historia y en la cultura de la sexualidad, por lo que es llamado a esto el represor de la sexualidad. En la Edad Media se promovía muchísimo lo que era el matrimonio monógamo, o sea, solamente de una pareja, y de que el instinto sexual era un demoníaco, por lo que Santo Tomás de Aquino promovía y decía que el cuerpo y el sexo son naturales del ser humano y Dios lo quiso así. Pero la actividad sexual solamente debería ir ligado a la procreación. Y el que sentir placer al hacerlo con tu mujer era relacionado a la prostitución. San Agustín también mencionaba que el pecado original se manifiesta a la rebeldía de la carne y a la actividad sexual. Pero solamente esto es aceptable en el matrimonio. También de que el hombre que amaba demasiado a su mujer es un adulterio. Santo Tomás de Aquino también promocionaba mucho de que o sea, de que la prostitución era un mal necesario, por lo que si se eliminaba la prostitución en esos tiempos de la Edad Media, podría ocasionar un trastorno en toda la población. En la Edad Media también se dio lo que es el cinturón de castidad, por lo cual se le ponía a las mujeres para que no tengan relaciones o actividades sexuales con otras personas o fuera del matrimonio. Las penitencias en la Edad Media justamente se dan del siglo VI hasta el siglo XI. Se dividen en dos ciclos, la fisiología de la mujer y del calendario litúrgico. En la fisiología de la mujer se da lo que la abstinencia, las penitencias, estos se dan por las abstinencias de la actividad sexual dentro del matrimonio. Así que no podían tener un coito cuando la mujer estaba menstruando, cuando estaba embarazada, cuando la mujer acababa de dar a luz o cuando la mujer estaba dando de lactar.
También no podían tener coito justamente en las semanas que eran los días miércoles, viernes, sábado y domingo. Justamente miércoles y viernes eran por la preparación de las misas y sábado y domingo eran para los días de ayuno. Anualmente había de que no podían tener coito en los 3 cuaresmas, en los días festivos, ya sea Navidad, Pascuas y en los días de ayuno. También hablamos acá lo que son las comadronas. Las comadronas eran desde tiempos antiguos llamadas parteras, que ayudaban a las personas o a las madres a dar a luz. Justamente ellas trataban también lo que era el aborto con hierbas medicinales o algunas infecciones de la mujer. Pero lamentablemente en la Edad Media se les relacionaron mucho con las brujas. Entonces se les hicieron también una casa de brujas para ellas. Aún así, algunas de ellas sobrevivieron. Y en el siglo XI, Trótula es una de las ginecólogas mujeres que ayudó muchísimo a toda la fertilidad de las mujeres, como siendo ginecóloga y promotora. Y en el siglo XVIII también la comadrona Angelina Levasseur en el siglo XVIII fue reconocida por su manual del parto y por crear unos muñecos que ayudaban a los padres primerizos para saber cómo es todo esto del parto. En la época victoriana, o también llamado puritarismo, que se da entre los siglos XVIII y XIX, comenzamos con las conductas que eran mal vistas como las masturbaciones, que eran relacionadas a las epilepsias. En 1882, Richard von Krafft-Ebing publicó un libro de psicopatría y psicopatría sexual, donde clasificó diferentes comportamientos sexuales que eran como desviaciones sexuales y que eran relacionados a la sexualidad anormal. Justamente gracias a esta Kraft Ebing, ahora es un pionero de la sexología moderna. Y en este puritarismo se dio lo que también es las primeras leyes de la pornografía, y que se puede afirmar que este periodo fue uno de los represivos en los términos de la sexualidad. Justamente se caracterizó por un fuerte puritarismo. La sexualidad en el siglo XX. Revolución sexual, décadas de 1960 y 1970. Este periodo se caracterizó por un cambio cultural significativo en las actitudes hacia la sexualidad, incluyendo la liberación sexual, el uso de anticonceptivos y la aceptación de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Publicación de los sexólogos 1905. Sigmund Freud publica sus obras sobre la sexualidad humana, promoviendo la idea de que la sexualidad es una parte central del desarrollo humano y la psicología. Invención de la píldora anticonceptiva 1960. La aprobación de la píldora anticonceptiva en los Estados Unidos revolucionó el control de la natalidad y permitió a las mujeres tener un mayor control sobre su sexualidad y su reproducción. Movimiento de liberación gay, década de 1970. A raíz de eventos como los disturbios de Chernobyl en 1969, se formaron grupos de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, que promovieron la aceptación y los derechos civiles de las personas homosexuales. Legalización del aborto, década de 1970. En varios países se despenalizó o legalizó el aborto, lo que dio a las mujeres más autonomía sobre su cuerpo y su salud reproductiva. En Estados Unidos, el caso de Roe v. Wade en el año 1973 fue un hito en este sentido. Educación sexual en las escuelas, década de 1960 en adelante. Comenzó a implementarse la educación sexual en muchos sistemas educativos, lo que llevó a un mayor entendimiento de la sexualidad y la salud sexual entre jóvenes. Crisis del SIDA, década de 1980. La epidemia de VIH-Sida llevó a una mayor conciencia sobre la salud sexual, el uso de preservativos y la importancia de la educación sobre enfermedades de transmisión sexual. Finalmente está el reconocimiento de la identidad de género, finales del siglo XX.
La creciente visibilidad de las personas transgénero y no binarias desafió las nociones tradicionales de género y sexualidad, promoviendo un entendimiento más inclusivo. Gracias. Eso sería todo por mi grupo, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.